¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a ver el tema del uso del multímetro. Como ustedes saben, el multímetro es un instrumento que sirve para medir señales eléctricas, electrónicas. Puede ser voltaje, corrientes, resistencias. Otros pueden medir frecuencia, capacidad. Algunos pueden medir también la ganancia del HFE o el beta, si se quiere, de un transistor, continuidad de diodos. Algunos tienen un accesorio para medir temperatura, pero básicamente el que más usamos es el que tenemos presente acá. Este es un multímetro muy sencillo, pero que nos alcanza para trabajar en laboratorio. ¿Cómo es? Bueno, básicamente fíjense, es pequeño, entra en la palma de la mano. Tiene una carcasa de protección para caídas, ¿sí? Un apoyo para ponerlo de forma más cómoda y tener las manos libres. Y vamos a ver el panel del frente. Este dispositivo tiene el display, sería donde se va a ver la medida, la lectura de la medida, el selector de la medida que se va a realizar. Si observan con detenimiento, tenemos voltaje, si se fijan en el simbolito, está para corriente continua, voltaje para alterna, el sector de corriente, tiene la sonda para medir temperatura en grados centígrados, todo el sector que es para medir resistencia óhmica, continuidad de diodos, continuidad de circuito, para medir diodos, perdón, ganancia HFE de transistor, tanto NPN como PNP, ahí se ponen, si observan bien, dice SBE, para distintas configuraciones de emisor, como emisor, colector y base, y tiene una medida especial de corriente que es hasta 10 A. Además posee un botón de hold. ¿Para qué sirve ese botón de hold? Para mantener la lectura. Está en una posición un poco incómoda, está en una escalera, entonces hacen la lectura y presionan el hold y les retiene. Hold es retener en inglés, uno de sus significados, y les retiene la medida en el display cuando ya terminaron de medir. Y abajo tenemos los tres puntos de conexión para las puntas. Las puntas son los elementos que nos va a permitir llegar al punto de medición. ¿Sí? Son tipo ficha banana que se conectan al multímetro. Y acá, desde el principio, voy a recalcar permanentemente, hay que fijarse bien qué es lo que vamos a medir. Fíjense, acá tenemos el terminal común. Común generalmente es el negro, ¿sí? Sería nuestra referencia de tierra. No de tierra necesariamente, sino la referencia a cuál va a ser el punto cero de voltaje. Luego tenemos dos que están marcados en rojo, que puede ser. Si van a medir corriente alterna, en continua, hasta 10 A, ¿sí? O el resto de las mediciones de voltaje, resistencia y miliamperes. O sea, salvo esta, no sé si se logra ver, tiene una marquita roja ahí a los bordes. Para poner el selector en esa posición, es la única situación para este multímetro que van a poner el conector acá. Para todas las otras opciones del selector, se pone la punta roja ahí. Lo que dice voltaje, no discrimina si es continua, alterna. Fíjense, acá está separado, tiene unas rayitas que separan todo lo que es voltaje, el off, todo lo que es voltaje en alterna, corrientes pequeñas, hasta acá, la de 10 A dijimos que viene en este lado, y todo el resto de las mediciones referidas a resistencia. ¿Está bien? Fíjense que el selector es mecánico y vamos tomando la elección que queremos medir. Bueno, ahora vamos a utilizar, para hacer la simulación de distintas medidas,
el programa Circuit Wizard. De paso, repasamos un poquito cómo es este programa para simular, que es muy útil, muy sencillo y tiene bastantes componentes, por lo menos para iniciar. En principio, el Circuit Wizard tiene una serie de circuitos de ejemplo, ¿sí? Cuando ustedes lo arrancan, sale una barrita lateral con sample circuitos de ejemplo, ¿sí? Hay circuitos básicos, circuitos avanzados. Circuitos básicos, tenemos simulación con 555, par Darlington, manejo de un tractor, ¿sí? También para hacer circuitos con breadboard, tenemos caja de reducción de motores con engranajes, ¿sí? Los mecanismos para ver la búsqueda de fallas, porque el programita tiene la posibilidad de simular sobrecalentamiento en los dispositivos, por ejemplo. En el caso de los circuitos elementales, ¿sí? Tenemos, bueno, circuito de una bombilla de luz, juego infantil, que muestra la teoría eléctrica, ¿no? De la ley de Ohm, circuitos paralelos, divisor de potencial. Y nos vamos a centrar en este caso en measuring, medidas, medición de corriente, resistencia y voltaje. Acá yo ya tengo abierto, ¿sí? El de medición de voltaje. ¿Qué tenemos acá en nuestra pantalla? Tenemos el multímetro, muy similar al que mostramos recién, solo que tengan en cuenta que acá tenemos a la izquierda el que corresponde a la medición de voltaje, corriente y resistencia. Bien, este circuito, ¿qué es lo que tiene? Tiene una resistencia en serie con un sensor de luz, ¿sí? Acá está el esquemático. Tenemos una batería de 9 voltios, que está acá. Ahora vamos a centrar un poquito más. Tenemos el cableado, ¿sí? Que sale del positivo, va al terminal superior de la resistencia, hace serie con el sensor de luz y retorna al negativo. ¿Qué es lo que tenemos acá esquematizado? ¿Sí? Tenemos la batería de 9 voltios, el circuito que va en serie, la resistencia de 100K con el sensor de luz. ¿Está bien? Fíjense que si ustedes se detienen en el sensor, dice LDR, símbolo del circuito, están las flechitas apuntando hacia el sensor indicando que va a captar los fotones de luz. En este momento está seteado a 891 lux. ¿Está bien? Y tiene un valor de 1.79K en este momento. Entonces, vemos que nuestro circuito se limita a esta malla cerrada. Acá nosotros conectamos el voltímetro. ¿Está bien? Acá lo vemos. Incrustamos las puntas, ¿sí? A el LDR. Ponemos la negra, el común, a esta pata inferior del LDR porque estamos suponiendo que este va al negativo de la fuente, ¿sí? Al 0 voltio. Entonces lo utilizamos como referencia mínima de voltaje. En este rojo vamos a tener 9 voltios, obviamente. Habrá una porción que cae en la resistencia, ¿sí? Que en este caso es una de 100K, y otra parte caerá en el modelo equivalente del LDR, parte resistiva. Bueno, ahora vamos a recordar un poco cómo es el proceso para hacer el cálculo del divisor resistivo. Nuestro circuito básicamente es de esta forma. Tenemos la batería,
una resistencia R1 y lo que sería el equivalente a una resistencia variable que representa el LDR. ¿Sí? Acá teníamos la fuente de tensión, en este caso era 9 voltios. Para el ejemplo teníamos 100K ohm y esto variaba de 400 ohm y 2 megas, ya lo vamos a ver enseguida. ¿Sí? Esto sería R2. Entonces nosotros ponemos el instrumento, el voltaje, multímetro, perdón, el símbolo del instrumento de voltaje. Y medimos ahí. ¿Está bien? Va a ser nuestro B2. Obviamente tenemos esta polaridad porque estamos asumiendo que toma 0 voltios aquí. ¿Sí? Esto sería como nuestra referencia de 0 voltios. ¿Está? Y lo que caiga acá en R1 será B1. La caída de la resistencia B1 y esta es la caída de la resistencia B2. ¿Cómo calculábamos B2? ¿Se acuerdan? Era bastante sencillo. Era la caída en la tensión B2 era el divisor de voltaje que se armaba de la corriente que caía en el circuito equivalente, R1 más R2. Esto nos daba una corriente, acá estoy poniendo voltaje, ¿qué es lo que falta acá? Hacer esa corriente por R2 y ya tenemos la tensión en la resistencia. De igual forma, la caída en B1 sería al revés. Sería R1 por E, por la tensión de la fuente sobre la suma de ambas resistencias. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer al pasar los valores a una tablita de Excel. Bueno, acá ya tenemos la planilla. Fíjense qué es lo que tenemos acá. Esta es una verificación de divisor de voltaje. Este es el ensayo que vamos a hacer, que no es nada más ni nada menos que la medición que vamos a llenar en estas columnas, contrastada con los cálculos que vamos a hacer. Vamos a verificar si los cálculos efectivamente se condicen, se correlacionan con la medición. ¿Qué tenemos acá? Acá vamos a repasar un poco de funciones. ¿Sí? ¿En qué sentido? El circuito, el segundo resistor R2, en realidad es un LDR, o sea, un resistor variable por la intensidad luminosa que viene en lux. Lo que nosotros vamos a modificar en el circuito, ¿sí?, va a ser el parámetro del valor de la LDR en función de los lux que tenga esta barra. Nos permite cambiar la intensidad luminosa y por ende irá cambiando según la intensidad que está recibiendo el LDR, cambiará la resistencia. A menor intensidad, mucha mayor resistencia, ¿sí? El valor, de hecho, el valor mínimo que permite el simulador es de 10 lux y equivalen a 10.43 megas. ¿Está bien? Y el mínimo valor resistivo será cuando esté muy iluminado. Cuando reciba los 1000 lux tendrá simplemente 400 ohm. ¿Sí? Entonces, el rango en 10 lux se corresponde con 10,43 megas. Entonces lo que yo hice fue ir trasladando estos valores a la tabla. ¿Sí? Acá hacemos un decrecimiento de muy iluminado a casi nada iluminado. Acá hacemos saltos de 100 y acá hacemos un salto fino de 10 lux en 10 lux hasta llegar a 10. Fíjense cómo incrementa la resistencia, el valor equivalente de la resistencia. R2. Cuando tenga 1000 lux, o sea, cuando esté la iluminación plena, serán
400 ohms. Fíjense las unidades. Acá estamos poniendo que las unidades van en kilo ohm. 0.40 es como 0,4. ¿Sí? 4 décimas de kilo, que sería 400 ohms. A 900 también siguen 400. Está redondeado esto. Ya en 800 pasa a 20K. ¿Sí? Entre 900 y 800 hay un salto que podemos decir interesante. Lo pongamos para ver. 850 lux nos da 9,64. ¿Sí? Hay un salto. Acá también se podría ver que ya hay un cambio de un orden de magnitud. Entre los 1000 lux y los 700, ¿sí? Hay dos órdenes de magnitud de cambio. 400 ohms a 46.000 ohms. ¿Sí? Si lo vemos expresado en ohms. Bueno, así seguimos avanzando, va incrementando la resistencia R2. ¿Sí? Esta, a medida que vamos bajando la intensidad luminosa. Entonces, en el circuito, cuando lo desarrollamos en el papel, veíamos que teníamos un divisor resistivo. Esta resistencia variable es está representada por R2. Acá vamos a medir la tensión. Vemos las puntas, están conectadas a los dos terminales del LDR. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se arma esta planilla? Que es también importante saberla cuando ustedes hagan estudios estadísticos o anoten sus valores para no estar usando tanto una calculadora, porque al fin de cuentas todos redundan estas dos expresiones. ¿Sí? Cuando cambie la variable acá va a ser R2. Entonces van a tener que volver a calcular R2 con el R2, tanto el numerador como el denominador, y con la consiguiente posibilidad de que cometan errores. Para eso usamos la tabla. ¿Sí? Ponemos nuestros datos, columna de tensión, ¿sí? Que va a ser la batería. ¿Sí? Incluso usando las tablas ustedes se pueden dar el lujo de cambiar los valores y monitorear y ver, hacer un análisis de cómo está respondiendo el circuito. R1 lo vamos a dejar siempre en 100K. Ya convertimos los valores de lux en la resistencia que presenta el LDR, y esta es la zona de cálculo que va a ser la hoja de cálculo del Excel. ¿Qué tenemos acá? Tenemos R1 sobre R1 más R2, y acá tenemos R2 sobre R1 más R2. ¿Qué son estos? Serían las fracciones, ¿sí?, de la tensión que se va a dividir entre ambas resistencias. Acá lo pueden observar. Cuando ambas resistencias valgan lo mismo, obviamente este punto de voltaje será 4,5 voltios. ¿Sí? Les dejo a ustedes para que calculen cuál sería el valor en lux que corresponde a que R2 sea igual a R1, o sea 100K. Solo pueden hacer por tanteo. En esta columna, lo único que tenemos es simplemente la representación porcentual de este valor. Este es un coeficiente 1, ustedes saben, cuando tiene un coeficiente 1, estamos hablando en términos porcentuales, sería la totalidad, o sea, el 100%. Pero ¿por qué sale 99,60? Acá hay que también saber analizar los datos. Porque R2 no está presentando una resistencia perfecta de 0 ohm comparado con los 100K. Es muy pequeño, obviamente que sí. 100.000 ohms comparados con 400 ohms es mucho, pero no es cero. Entonces, acá hay un redondeo que hace la computadora, y acá tenemos el porcentaje. Esto sería, en realidad, acá tendría que haber un 0.996. Que multiplicado por 100 da 99,60%. Si acá tenemos el 99,6%, obviamente en la otra resistencia, por conservación de la energía, tiene que caer 0.4%. Suman el 0.4 más el 99,6, tenemos el 100%. ¿Sí? Serían los 9 voltios. ¿Está bien? Bueno. Y acá lo único que hacemos es calcular el valor de la tensión en la resistencia 1, y acá calcular el valor de la tensión en la resistencia 2. Obviamente lo único que hay que hacer es, fíjense en la fórmula,
Tomamos la columna E4, ¿sí? Que esta parte, R1 sobre R1 más R2, y la multiplicamos por E, por la tensión que está en A4. ¿Sí? La fórmula es sencilla, ustedes van viendo. Para poner una fórmula en X se pone el igual, el E4, que sería la fracción, este término, multiplicada por la tensión, que está en la columna, en la celda, mejor dicho, A4. Lo mismo pasa para B2, solo que va a ser esta otra expresión, R2 sobre R1 más R2, o sea, el valor que tenemos acá. ¿Sí? Si bien acá visualiza 0.00, en realidad estamos hablando del 0.4%. Bueno, ese valor multiplicado otra vez por E, como ven en la fórmula, ¿sí? A4 por este valor. Esto por encima canas, A4 por G4. Bien, entonces vamos a medir para verificar si eso es válido. Comenzamos la simulación. Le damos RAM a nuestro circuito. Acá vemos que ya está presionada la tecla play, es el RAM. ¿Sí? Un poquito más esto. Y veamos en qué valor quedó el LDR. Le demos 1000 lux. Estamos en la primera fila. ¿Está bien? Bueno, observemos qué valor de lectura tenemos en el voltaje. 35,85. 35,85. ¿Y eso por qué se da? Bueno, porque a 1000 lux tenemos 400 ohms de resistencia que se superponen a los 100.000 ohms, o sea, tenemos 100.400. Prácticamente hay que dividir 9 dividido 100.000 para que nos dé la corriente que circula por acá, y ese valor tan pequeño lo multiplicamos por los 400 ohms y nos da 35,85 milivoltios. ¿Qué sacamos acá? Fíjense, 0.036. ¿Sí? Estas unidades están en voltios. 0.036 voltios, lo mismo que decir 36 milivoltios, que es bastante similar, es una aproximación muy buena, muy aceptable de los 35.85 milivoltios que tenemos leyendo en el test. Bueno, acá la idea era medir el tester físicamente. Entonces encendemos nuestro tester y nos vamos a medir tensiones continuas. O sea, nos vamos para este lado, no para acá. Este es para medir alternas. ¿Se acuerdan cuando yo les explicaba de las rayitas que separaban? Desde este punto hasta este punto, el selector mide tensiones continuas. ¿Sí? Obviamente, si lo ponemos en escala muy alta de 600 ohms, vamos a tener prácticamente 0. En 200 también, fíjense cómo va moviéndose el punto decimal. En 20 ya leemos 0.04. ¿Esto qué quiere decir? 4 voltios. Perdón, 0.04 voltios, o sea, 4 centésimas de voltio. Y esto sí ya se está pareciendo, ¿sí?, al 35 milivoltios. 35 milivoltios, si le damos un redondeo hacia arriba en las centésimas, sería 40 milivoltios, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Ponemos un cerito ahí y tendremos 40 milivoltios. Como es un valor muy bajo, seguimos reduciendo la escala y ahí ya tenemos 36 milivoltios. ¿Sí? Y en 200 milivoltios estamos teniendo ya el valor de 35,9 milivoltios. ¿Bien? Ahí está la lectura que tenemos en el circuito. Obviamente hace un redondeo. Este es un simulador. No hay que olvidarse de eso. ¿Está bien? Acá
tenemos la lectura con mayor sensibilidad. Porque nos acercamos al valor del cálculo. 0036, acá tenemos 35,9, acá presenta el 5,85, es prácticamente 36 milivoltios. Entonces podemos poner como valor medido, estamos leyendo en qué resistencia, en la 2, en esta. No estamos acá. Entonces hay que poner 35, pongamos 35 puntos. Está en milivoltios, perdón, hay que poner 0.036, pongamos para redondear. Lo pongamos en 35 como para ver que hay una pequeña diferencia, ¿sí? El simulador con el valor calculado. ¿Por qué pongo ahí y no pongo acá? Bueno, porque para medir la caída en B1, ¿sí? Hay que modificar el circuito, y que no es difícil. Tendríamos que poner la punta ahí y tomar la lectura en R1, ¿sí? Ya sé que acá no está replicado el cambio que hicimos. El multímetro lo vamos a leer ahí. ¿Y qué creen? Si acá caen apenas 36 milivoltios de los 9 voltios, y prácticamente los 9 voltios tienen que estar acá. Veamos. Le damos por acá la escala y le damos el play. ¿Sí? 8,96 o 9 voltios prácticamente, si ponemos una escala mucho mayor. ¿Está bien? Y acá hay desborde. Ya no lees. Cuando tengan ustedes este símbolo, que es como un 1, quiere decir que se pasó de escala. Entonces hay que ir a otra escala para tomar una lectura válida. 8.96, fíjense el valor que obtuvimos acá con el cálculo. 8.96. Sí, este 8.96 sale de la aplicación de esta fórmula. Estamos midiendo R1, fíjense que cambió el circuito. ¿Sí? Entonces también anotamos, y así es como ustedes tienen que llevar un relevamiento de sus medidas. 8.96 voltios. ¿Está bien? Bueno, y así podemos ir haciendo los cambios de los valores. Volvamos a dejar la medición en nuestra resistencia variable. ¿Qué tiene de bueno el Excel? Ustedes pueden replicar las fórmulas. Estas fórmulas son de cálculo. Seleccionan. Las celdas están referenciadas por fila. Y ustedes arrastran y se van llenando los valores. Sin necesidad de repetir y volver a escribir todas las fórmulas. ¿Está bien? Entonces, ya podríamos prever, cuando tengamos 500 lux, por ejemplo, qué valor es el que tendríamos que estar esperando. Verifiquemos. Vamos a ver. LDR. ¿Y qué valor estaba? 1000. Bueno, lo pongamos en 500 lux. Su resistencia pasó a ser 129. Es lo que copié acá. Tenemos 502 voltios. Fíjense el valor. 5081. Es prácticamente una lectura muy válida. 508 muestra acá el valor calculado. Nosotros vamos con 508. Miren la similitud del simulador con el cálculo numérico, para que vean cómo se utilizan las fórmulas, cuál es la necesidad de tener fórmulas matemáticas, físicas, para poder hacer cálculos, previsiones, verificaciones. ¿Bien? Y lo mismo, ustedes pueden trabajar con el valor que ustedes decidan, quieran. Sabemos que siempre se va a mantener constante la tensión de la pila y de la batería en este caso, y R1. Voy a mover un poquito esta pantalla para poner
Ahí está. Entonces veamos. Si bajamos el valor de la intensidad, supongamos a 300 lux. ¿Sí? R2 pasa a ser 326. Lo tenemos ahí. 6,89 voltios, 6,89 voltios. ¿Ven cómo empieza a crecer? Fíjense, de tener milivoltios, 36 milivoltios, 36 milivoltios, 1.5 voltios, 2 voltios. Empieza a crecer el valor de la tensión que está tomando el LDR. Ya prácticamente es el 75% de la fuente de los 9 voltios la está tomando 300 lux. ¿Sí? Haciendo un cálculo rápido, ya de acá hasta 8.9, que es prácticamente los 9 voltios de la batería, el LDR está siendo más resistivo que los 100K, perdón, de la resistencia 1. Por eso que empieza a tomar esa preponderancia. Y a la vez, mientras este valor va creciendo en voltaje, o sea, a medida que disminuye la intensidad luminosa que recibe el LDR, va decreciendo la caída en la resistencia R1. Por más que tenía 100K, fíjense cómo se hace milivoltios. Acá tenemos 0.085 milivoltios, ¿sí? En el caso de que esto esté totalmente oscurecido. R2 presentaba 10 megas, 10.430K, 10.000K es 10 megas, 10.4K es mega. Un valor bastante alto, 10 megas comparado con el valor de R1, que lo teníamos siempre fijo en 100K. Por eso que acá, en esta zona, ya la que manda es el valor resistivo de R2 sobre R1. La comparativa, porcentaje, lo ven acá, fíjense. Desde ahí, desde ese valor, de 300 lux que decíamos, ya el 75% del voltaje de energía de la batería, ¿sí?, está siendo consumida en el LDR. ¿Está bien? Esto dijimos que era para 300, entonces podemos llenar. En 300 lux tenemos 6.79 el valor medido en B2. Entonces completamos la tabla. 6.79. ¿Está bien? Y ustedes por inferencia, si tenemos 6.79 acá, restados de 9 voltios, nos tiene que quedar 2.21. ¿Sí? El valor medido. 2. Bueno, si esto lo redondeamos, da 2.10. Este es el valor medido. El valor real calculado, perdón, es 6.89. La diferencia es con 9 voltios de 2.10. O sea, si le sumamos 2.10 más 6.89, la suma de la caída en B1 más la caída en B2 nos tiene que dar la energía que está presente en el circuito. ¿Está bien? Entonces, con esto podemos hacer un análisis, tomar nuestros datos, hacer una comparativa y sacar conclusiones, que esa es la idea del aprendizaje, que puedan sacar conclusiones de lo que están haciendo. Bueno, medición de voltaje entonces es bastante sencillo, no conlleva ninguna dificultad extra. Ahora veamos qué sucede si, trabajando con el multímetro, en este caso digital, nos equivocamos y pasamos para otra escala de medida. En este caso, nos pasamos por un punto y nos vamos a medir resistencia. Este es el sector de óhmico, sector de resistencia. Y acá nos da 13. ¿13 qué? ¿13 megas? No. Tendremos que leerlo como 1.3 megas. ¿Qué es este número? No representa nada. ¿Por qué? Porque si bien la ficha roja va a lo que es medición de ohm, el common a donde corresponde el negro,
esta no es la forma de trabajar para medir resistencia óhmica, porque el circuito está energizado. La condición para medir resistencia óhmica es que el circuito esté desenergizado. ¿Sí? Fíjense, el sensor en este momento, el simulador nos presenta una resistencia de 326K. Y acá nos sale cualquier verdura. Lo que habría que hacer, que ya lo vamos a ver enseguida, es desconectar alguno de los terminales, o los dos si se puede, es lo mejor, del circuito y ver qué medida tenemos. Vamos a abrir el circuito en esa rama. Entonces ya nos queda simplemente el sensor, el LDR, conectado al multímetro, perdón, en este caso en modo medición de resistencia. Damos play y ahora sí se condice, 316 megas, 326 sale, bueno, es mucho más cercano, ¿sí? Lo que da el simulador, acuérdense que este es un simulador y este es un simulador de este simulador. ¿Sí? Por eso que tenemos el instrumento virtual. De igual manera, si cambiamos los valores de escala de acá, estamos haciendo cualquier medida mala, porque acá ya repusimos, ¿sí?, la conexión entre la pata inferior de la resistencia de 100K con la pata superior del LDR. Recordemos que para medir resistencia tiene que estar desenergizado el circuito. Ahora pensemos qué sucedería si nos vamos a medir alterna. Observa, el valor es similar, pero es simplemente por una coincidencia. En este caso el valor eficaz es parecido al valor de continua, de hecho tiene que ser idéntico, por eso que está tomando estos valores. ¿Sí? Si fuese una señal no continua, y obviamente el valor eficaz va a variar respecto del valor de continuo equivalente. ¿Está bien? Avancemos un poquito más con respecto al uso del Excel como elemento que nos ayuda en el cálculo. ¿Qué pasaría si nosotros cambiáramos la fuente y la hacemos 18 voltios? Acá vamos a tener dos situaciones distintas, porque en este circuito, en este esquemático, vamos a cambiar el valor a 18 voltios de la batería y acá va a seguir manteniéndose 9 voltios. Y de paso vamos a ver qué lee el instrumento y qué nos da por cálculo el simulador. Bueno, antes de ver eso, pasemos al Excel y veamos la condición de cambio a la cual me refiero. El LDR todavía sigue en 300 lux, ¿sí? Centro en centro, lo hagamos exacto. Está en 326. Acá se mantiene las condiciones iniciales, 9 voltios y 300 lux, que equivalen a 326K. Nos da 6,8, 6,79. Y acá nos da y el doble. ¿Por qué? Y si duplicamos el valor de la tensión y el circuito permanece inalterado, acá es como si la E original, la tensión original de 9 pasó a ser 2 veces 9. Y obviamente 2 por 9 da 18. Es el caso que tenemos acá. Pero en vez de verlo como 18, podemos ver 2 veces todo el valor anterior. Por eso que venimos a la casilla que corresponde a la fuente de tensión, 18 voltios. Cuando ponga el Enter, ustedes observarán que el valor calculado se irá a 13,78, que es el doble que tenía antes. Y también el valor de la tensión B1. Pero
Pero observen que los otros valores del cociente resistivo, de las proporciones, se mantienen inalterables. ¿Sí? Observen. Lo único que cambia, se duplican B1 y B2. B1 y B2. Pero los otros valores de las resistencias, los porcentajes de resistencia que ofrecen ambos resistores al circuito, a la fuente, se mantienen inalterados, porque lo único que cambiamos fue la fuente. Y eso lo estamos verificando. Y también veamos qué pasa si hacemos un cambio en R1. En vez de que sea 100K, supongamos que sea 1 mega. Cuando apriete el Enter, algo tiene que cambiar acá. ¿Y bueno? Se invirtieron los roles. ¿Sí? Porque la proporción ahora es de 10 veces el valor de R1. De 100K pasó a 0 mega. Observa. Entonces, hay mayor caída 1 mega comparado con los 326. Si hacen este cálculo, tiene que verificarse de la misma manera. De hecho, vuelvo a repetir, estos valores calculados, hay una fórmula, son el valor de la tensión multiplicado por el coeficiente, por el porcentaje de resistencia, que equivale tanto a R1 como a R2. Por eso es importante el uso de las planillas de cálculo, no solo en esto, sino que tienen que apoyarse cuando estén haciendo un análisis de datos, viendo cómo es la respuesta de sus circuitos. ¿Sí? Es una herramienta poderosísima y sería bueno que avancen y profundicen en conocimiento del manejo. Bueno, ahora vamos a continuar con la medición de corriente. Fíjense que el circuito cambió. ¿En qué sentido? O sea, solamente vamos a trabajar con una fuente de energía, una batería de 9 voltios y un potenciómetro. ¿Sí? Potenciómetro común y corriente de giro que estamos utilizando solamente dos terminales, una fija y la del cursor. La terminal del cursor es la del medio potenciómetro. ¿Está bien? Por eso que acá aparece solamente en dos terminales. Este sería el fijo de la izquierda, este, y el otro terminal sería el cursor. Ahora, ¿cómo está puesto este circuito? ¿Cómo están conectadas las puntas? El circuito está en serie con el medidor, en este caso el amperímetro. Cuando desviemos el selector hacia el lado de medición de corriente, en este tramo, ahí tenemos medición de corriente, ahí estaremos conformando este circuito. ¿Está bien? Un medidor de corriente tiene que presentar una impedancia muy baja, para no alterar la corriente que circula. Si la resistencia que presenta el instrumento comparada con el resto de la resistencia del circuito empieza a tener preponderancia y estamos modificando el circuito, estamos midiendo mal, estamos interfiriendo, alterando la medida. De igual manera, en la medición de voltaje, esta resistencia que presenta el voltímetro tiene que ser elevadísima para que no cargue corriente. ¿Está? No haga un drain, una derivación de corriente, y entonces la fuente tenga que también alimentar al circuito. Tiene que ser una resistencia altísima, y eso tiene que ver con la sensibilidad del instrumento. En cambio, en la medición de corriente, la resistencia tiene que ser bajísima. De hecho, el instrumento, el galvanómetro, es de mayor calidad, más sensible cuando la resistencia es más pequeña. ¿Sí? Estos tipos de multímetros electrónicos no usan principio de bobina móvil, ¿sí? Usa operacionales para sacar
los voltajes. Y obviamente ustedes saben que los operacionales tienen impedancias de entrada muy altas. Bueno, ¿cómo se procede acá? Acá están en serie, o sea, forma el instrumento con el circuito una sola malla gigante. ¿Sí? De hecho, si tuviéramos que redibujar el circuito, esta era medición de voltaje. Ahora vamos a hacer medición de corriente. El circuito tiene su batería, el potenciómetro, en este caso lo representamos de esta manera, potenciómetro. El circuito ese es el circuito original. Nosotros tenemos que abrir el circuito para medir corriente. Entonces, hacemos un corte y ahí ingresamos el medidor de corriente, el amperímetro. ¿Sí? Por eso la resistencia que equivale al circuito de medición tiene que ser muy pequeña respecto de esta resistencia. ¿Sí? Esta es la resistencia del instrumento. La resistencia del instrumento tiene que ser mucho menor a la resistencia del circuito. ¿Está bien? Si no, ya la cosa se altera. Hagamos entonces la práctica. Fijémonos que la conexión corresponde miliamperes. Vamos a trabajar con este sentido. Estamos viendo corriente, pero no estamos usando la especial para medir el 10 amperes máximo. Si esto utiliza otro circuito, pues necesita un shunt, que es una resistencia en paralelo, mejor dicho, es un derivador que se utiliza para aumentar la medida de fondo de escala del instrumento. En este caso vamos a trabajar desde 200 miliamperes hasta 200 microamperes, o viceversa, 200 micro a 200 miliamperes, a valores de corriente pequeñitos. ¿Está bien? Bueno, para medir corrientes más elevadas ya se utilizan las pinzas amperométricas. Tenemos en serie la fuente, el resistor, o sea el potenciómetro, y el instrumento. Comencemos. Hay que darle el play. Entonces tenemos, ¿cuánto está valiendo el resistor? 5K. ¿Sí? Acá tenemos el dial para ponerlo a 10K, 900 microamperes. A la mitad, perdón, hace rato era 100K, 900 microamperes, está bien, dije yo. Y vamos a 50, 1,8. O sea, se duplica. Bajó la resistencia, ¿sí? A 1 punto, a 500, a 5K, ¿sí? Desde 10K el 100%, el 50% sería la mitad, sería 5K, se duplicó y obviamente la relación de corriente es inversa, ¿sí? Bajo la resistencia aumenta la corriente, permite más flujo de electrones. Y si seguimos bajando, pongámoslo, y ya nos da un número absurdo, ¿no? De hecho, acá se pasa de escala, ¿sí? Porque es como si fuera un cortocircuito, lo pusimos en 0 ohm. No hay que poner siempre un valor de resistivo, no hay que poner una batería conectada, cortocircuitada directamente con, en este caso, el instrumento, que el instrumento está presentando de hecho un valor de resistencia muy pequeño. Entonces nuestro resistor, acá tendríamos ahí, pongámosle al 25%.
25% de 10K, ¿cuánto es? 2,5K. 9 dividido 2,5. 9 dividido 2,5, 3,6 mili. ¿Está bien? 3,59, 3,6. ¿Se entiende? Entonces la medición de corriente, cuando está en un circuito con plaquetas, se complica. Tiene las pistas, hay que raspar pistas o levantar alguna patita de algún componente, ¿sí? Para intercalar el instrumento. Bueno, ya para finalizar, veamos medición de resistencia. Es muy sencillo, de hecho, lo único que tienen que considerar es que no haya energía remanente en el circuito, ¿sí? Si están con un resistor, no hay ningún problema. El resistor no almacena energía, solamente la disipa. Ahora, si están con una capacidad o una bobina, bueno, obviamente tiene que estar desenergizada. La corriente se define rápidamente. La supuesta bobina está almacenando energía, pero rápidamente la disipa. En cambio, el capacitor puede tener un voltaje interno. Entonces hay que cortocircuitar las patitas y recién hacer la medición. En este caso, vemos la medición de una resistencia especial de laboratorio. Simplemente partimos de la posición off y llevamos a los distintos valores de escala. Para subir la precisión, o sea, la cantidad de dígitos que me van a dar información, vamos bajando. Primero nos mostraba como 1, el rango. Ahí nos muestra como 6 décimas de ese 1 original. ¿Sí? En megas, 1 mega era hace rato. Acá no es 1 mega, sino que es 0,6 mega, o sea, 600 ohms. Ahí vamos viendo que le damos 62, 620 ohms. ¿Sí? Y acá, evidentemente, ya hay una salida de rango, fuera de rango. Entonces, esa sería la medida más apropiada. Y así es como se procede. Como dijimos hace rato, no tiene que haber fuentes de energía conectadas a los puntos de medición. Si estamos trabajando en plaqueta, y habrá que levantar una patita, cortarla, desoldarla y probar la lectura. No hace falta sacar los dos terminales, uno solo. Lo mismo criterio va para la medición de continuidad de diodos. ¿Sí? Sí o sí hay que hacer el trabajo de soldar, doblar. Y si se hace eso hay que tener cuidado de no dañar al componente. ¿Sí? Hay que volver a hacer la soldadura, teniendo en cuenta que evitar hacer soldaduras frías, que dan mal falso contacto. Dan aparentemente la idea de tener continuidad circuital, continuidad eléctrica, pero no son buenas soldaduras. Habrá que limpiar el sector y volver a poner estaño nuevo. Bueno, eso sería todo por ahora. Con gusto, se despide de ustedes el profesor Pablo Arcini.